¿Y si te dijera que la Navidad, tal y como la conocemos, no nació en Belén, sino en hogueras, coronas y calendarios paganos? Antes de encender una luz o colgar una estrella, escucha esto. La historia detrás de muchas de nuestras tradiciones es más antigua y más compleja de lo que solemos admitir, y ese origen tiene consecuencias espirituales que no podemos ignorar si queremos vivir con discernimiento. Hoy queremos recorrer juntos esos orígenes históricos que han llegado hasta nuestros salones. Tres corrientes que con el tiempo se entrelazaron y dieron forma a la fiesta que millones celebran cada año. Hablaremos de Yule, de Saturnalia y del culto al Sol Invictus. Veremos cómo símbolos que hoy nos parecen inocuos, un árbol iluminado, una corona de hojas, un banquete generoso, tienen raíces en prácticas religiosas que celebraban algo distinto al nacimiento de Jesús. No lo hacemos para condenar a nadie, sino para entender, para que la fe no sea una costumbre heredada sin examen. Si esto te resuena, suscríbete y deja en los comentarios, Señor, abre mis ojos. Imagina por un momento un bosque en el norte de Europa, en la noche más larga del año. Los árboles están desnudos, la nieve cubre el suelo, y en medio de la aldea se levantan enormes hogueras que queman hasta el amanecer. La gente canta, ofrece alimentos, reparte recipientes con cerveza y coloca ramas verdes dentro de sus casas. Esa imagen, hogueras, coronas de hoja perenne, luces centellando en la oscuridad, es el sello de Yule, una serie de celebraciones invernales propias de pueblos germánicos y nórdicos que buscaban mediante rituales proteger la vida frente al frío y pedir el regreso de la luz. Los símbolos que vemos hoy en muchos hogares europeos y americanos tienen su huella allí: el árbol decorado, las guirnaldas, la corona en la puerta, la idea de la luz que vence a la noche. Yule no era una fiesta monolítica ni uniforme, variaba según tribus y regiones. Pero mantenía un hilo común. La noche larga representaba una prueba para la comunidad y la voluntad de la naturaleza. Encender fuego y conservar follaje verde en el interior de la casa no era simple decoración, sino actos simbólicos, gestos de vida frente a la muerte, invocaciones a las fuerzas que devolvieran la fertilidad y la cosecha. En muchas culturas precristianas, los árboles eran vistos como centros sagrados. Su follaje resistía al invierno como señal de permanencia y renovación. Colocar un árbol dentro del hogar conectaba el espacio doméstico con esa promesa de retorno de la vida. Ahora observa la transición. Cuando comunidades cristianas se encontraron con esas tradiciones, ocurrió algo natural y complejo. Algunas comunidades las rechazaron por asociarlas a cultos paganos, otras las adoptaron y las reinterpretaron. Aquí es donde nace una pregunta que debemos hacer con humildad. ¿Qué significa tomar un símbolo y ponerle un nuevo significado religioso? Cambiarle el enfoque a una práctica puede salvarla de una mera superstición, pero también puede camuflar su historia y neutralizar la llamada a la pureza del culto que encontramos en las Escrituras. La Iglesia primitiva, mientras se expandía, tuvo que decidir en cada región cómo responder ante costumbres arraigadas. En ocasiones impuso prohibiciones, en otras optó por renovar y resignificar. El resultado fue una mezcla que hoy reconocemos como tradición. De las frondas de los bosques pasamos a las calles de la Roma antigua, donde la Saturnalia era todo lo contrario en apariencia, una inversión del orden. Imagina plazas repletas, mesas con montones de comida, ciudadanos cubiertos con coronas de hojas de hiedra y la sensación de que por unos días los roles habituales se ponían patas arriba. Si el mundo romano era ordenado por jerarquías, la Saturnalia abría un paréntesis. Los amos podían servir a los siervos, los esclavos podían disfrutar cierta libertad. Se permitían bromas y juegos y las normas cotidianas se relajaban. Era una fiesta de exceso y desenfreno, sí, pero también una válvula social. Recordaba al imperio su propia fragilidad y ofrecía un respiro comunitario. De la Saturnalia venimos a reconocer prácticas que todavía hoy tenemos: banquetes abundantes, dar y recibir presentes, decoraciones con guirnaldas y coronas verdes. No es casual que en los relatos sobre las celebraciones romanas encontremos parientes culturales cercanos de nuestros mercados navideños y de la costumbre de reunirse en torno a mesas llenas. No se trata de acusar, la comida y la reunión familiar son buenos regalos que fomentan la comunión. El punto que debemos considerar es otro:
Cuando una fiesta religiosa del pasado ofrecía indulgencia y exceso como parte de su culto, incorporar esos rasgos sin reflexión puede traer consigo los mismos riesgos morales y espirituales que acompañaban a aquellos rituales. La historia sugiere que la Saturnalia tenía un papel catártico. La pregunta pastoral es cómo esa catarsis se transforma hoy en consumo, en presión social, en ansiedad familiar. Mientras tanto, en el corazón del calendario imperial romano surgió otra corriente, el culto al sol, en su expresión oficial conocida como Sol Invictus. En siglos posteriores al nacimiento de Cristo, emperadores y poblaciones rindieron culto al sol como símbolo de poder, perpetuidad y victoria. El día elegido por muchos de esos cultos para celebraciones solares coincide con la fecha que, más tarde, la Iglesia cristiana reconoció como la fecha tradicional del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre. La coincidencia no prueba causalidad absoluta, pero los registros históricos muestran que, al menos desde el siglo III en adelante, el 25 de diciembre era un día marcado en el imperio por celebraciones solares. La evidencia sugiere que esta convergencia de calendarios fue un factor en la fijación cultural de la Navidad en esa fecha. ¿Por qué importa? Porque fijar una fiesta cristiana el mismo día que una conmemoración pagana fue una estrategia cultural con múltiples interpretaciones. Para algunos líderes cristianos, adaptar la fecha fue una manera práctica de situar la celebración del Evangelio dentro de un marco conocido por la población, evitando confrontaciones inútiles y facilitando la evangelización. Para otros, pudo haber sido una forma de redirigir simbolismos solares hacia la luz de Cristo, interpretando el Sol Invictus como figura anticipatoria de la luz del mundo. Aquí de nuevo necesitamos prudencia. No vamos a declarar con dogmatismo que esa fue la única motivación, ni que todas las adopciones de símbolos fueron teológicamente limpias. La historia es compleja y la evidencia variada. Lo que sí podemos afirmar con cierto rigor es que las tradiciones paganas influyeron de manera significativa en la configuración de las festividades invernales que la cristiandad popular terminó adoptando. Estas tres corrientes, Yule, Saturnalia y Sol Invictus, no conformaron un único plan concertado. Fueron procesos paralelos, adaptaciones locales y decisiones pastorales que, sumadas, dibujaron el mapa de la Navidad cultural. En algunos lugares se privilegió la luz del árbol, en otros el intercambio de regalos, en otros la fiesta comunitaria. Con el paso de los siglos, la mezcla se consolidó hasta volverse tan familiar que muchos creyentes han dejado de preguntarse por su procedencia. Y ahí nace la fragilidad espiritual. Cuando algo se naturaliza, su historia se olvida, y con ella la oportunidad de discernir si esa práctica nos ayuda a glorificar a Dios o si simplemente tapa una idolatría dormida bajo la forma de costumbre. No pretendo aquí juzgar a quienes disfrutan de las reuniones familiares, las luces y las melodías que asociamos con la Navidad. Comprendo el valor humano de estas ocasiones, consuelan, reúnen y sostienen. Pero como pastor, y como alguien que ama la verdad, debo invitar a un examen más profundo. La Escritura nos advierte repetidamente sobre el peligro de asimilar los caminos de las naciones sin renovarnos en la mente. No es una cuestión de abandonar lo bello o lo gozoso. Es una invitación a distinguir raíz de apariencia, a no permitir que lo cultural suprima lo espiritual. Pensemos en un hogar donde durante años se cuelgan ciertas coronas de hoja perenne en la puerta porque así lo hicimos siempre. Las personas entran y salen, nadie pregunta por qué. Pero hay una historia detrás de esa corona, un rito que ofrecía vida a fuerzas paganas, una invocación de protección que buscaba el favor de aquello que los pueblos tenían por divino. ¿Qué sucede cuando aquello que fue preparado como objeto de culto se convierte en adorno sin conciencia? Para algunos, nada. Para otros, las asociaciones históricas, aún silenciadas, pueden resonar en el plano emocional. Nostalgia, ansiedad, vacío disfrazado de celebración. No propongo que la cruz moral sea la misma en todos los casos, pero sí que existe una dimensión espiritual y psicológica que merece ser considerada. A medida que avanzamos, es útil mantener tres recordatorios claros. Primero, las tradiciones tienen historias. Segundo, la Iglesia primitiva respondió de diversas maneras: prohibición, adaptación, reinterpretación, y esas respuestas no siempre fueron homogéneas, ni motivadas por la misma claridad teológica. Tercero, discernir no equivale a juzgar. Discernir es sondear con humildad,
y pedir claridad, es elegir con libertad aquello que honra a Dios y dejar aquello que nos aleja, aun si está envuelto en luces y villancicos. Volviendo a la Saturnalia por un instante, la presencia de banquetes y ofrendas materiales en las fiestas romanas plantea la pregunta sobre el consumo moderno. Hoy en día, diciembre se ha transformado para muchos en un mes de presión económica, de necesidad de estar a la altura de una imagen festiva que llega por todos los lados. Una tradición ritual que empezó como un tiempo simbólico de inversión social puede convertirse con facilidad en una maquinaria cultural que valida el exceso y produce heridas, relaciones tensas por gastos, soledad frente a mesas llenas, la ilusión de cumplimiento a través del consumo. Es legítimo disfrutar de la comida y de la compañía. No es legítimo que la comunidad de fe confunda el bienestar material con la fidelidad espiritual. El criterio no puede ser la tradición en sí misma, sino la coherencia con el Evangelio. A continuación, pensemos en las luces. Porque si hay un símbolo que atraviesa Yule y el culto solar, y que hoy domina la estética navideña, es la luz. Lámparas, velas, guirnaldas representan la victoria de lo vivo sobre la oscuridad. Los cristianos nunca hemos sido extraños a la metáfora de la luz. Jesús se presentó como luz del mundo, y desde ahí la imagen ha sido reapropiada con profundo sentido teológico. Sin embargo, apropiación no es sinónimo de limpieza completa de todo su bagaje anterior. La pregunta teológica que debemos hacernos es cómo transformamos un símbolo compartido de manera que no sea mera sinécdoca cultural, sino puente hacia el misterio que proclamamos, Cristo, la verdadera luz. ¿Lo logramos? En algunos contextos sí, en otros la luz se queda en ornamentación. Hasta aquí hemos recorrido los escenarios, los bosques de Yule, las plazas de Saturnalia, los altares del Sol Invictus. Nos hemos detenido en cómo la cristianización del calendario fue un proceso humano con motivos pastorales, practicidad y también cierta estrategia cultural. Ahora es el momento de reclamar una visión teológica que no simplifique ni banalice. La historia no elimina el valor de celebrar el nacimiento de Jesús, lo que hace es pedir que celebremos con conciencia, con intencionalidad y con la disposición a distinguir lo que honra a Dios de lo que simplemente nos entretiene. Antes de seguir, detengámonos en una escena cotidiana. Una familia que prepara la casa en noviembre. Compra luces, un árbol, algunos adornos que han pasado de generación en generación. En el fondo suena una canción que habla de paz y buen will. Los niños esperan regalos, los adultos planifican el menú. Todo es normal, y muchas veces todo es santo en su ternura. Pero nombrar la historia no es quitar santidad, es invitar a que la celebración sea un acto deliberado de fe, y no un automatismo cultural. ¿Qué pasaría si en vez de dejar que la tradición nos arrastre, la tradición se convirtiera en una oportunidad para enseñar a los niños por qué celebramos? Para recordar que la luz que celebramos no es una idea abstracta, sino una persona histórica. Aquí aparece la tarea pastoral, no prohibir, sino orientar, no condenar, sino iluminar. Permíteme lanzar una pregunta que debemos responder con valentía. ¿Hasta qué punto nuestras costumbres familiares están informadas por una memoria que hemos heredado sin verificar? Y aún más incisiva, ¿qué puertas dejamos abiertas en lo espiritual cuando aceptamos símbolos sin preguntar por su origen y su significado? Esos que no buscan asustar, sino despertar responsabilidad. En el corazón de la fe está la llamada a que nuestras prácticas reflejen lo que creemos, y eso implica examinarlas. Empezamos a tocar ahora una segunda arena, la reacción institucional de la Iglesia. Documentos y cartas de obispos, teólogos y líderes varían en tono. Algunos, frente a prácticas paganas persistentes, adoptaron la táctica de resignificar los símbolos, llamar a la luz Cristo y al árbol símbolo de la vida en Cristo. Otros, con más sospecha, prohibieron celebraciones que consideraban contaminadas. Ambos caminos reflejan una tensión, preservar la pureza doctrinal o adaptarse para facilitar la evangelización. La elección no fue siempre clara ni universal. Aquí nos toca reconocer la finitud humana. La Iglesia que peregrina en la historia tomó decisiones imperfectas, algunas fructíferas, otras menos esclarecidas. Al mirar esa historia, debemos hacer una pausa y practicar humildad. No estamos ante una conspiración única y maligna, sino ante un proceso complejo, humano y muy real. Evitar la conspiranoia no significa negar las evidencias, significa interpretarlas con honestidad y con la búsqueda de la verdad como telos. Por eso, cuando escuches que el 25 de diciembre no tiene confirmación bíblica absoluta como fecha del nacimiento de Jesús, recuerda que la prudencia histórica pide matices. Podemos explicar por qué esa fecha se consolidó en la cultura y cómo las prácticas paganas influyeron en su festejo sin convertirlo en una acusación moral con quien hoy se reúne a celebrar.
Y ahora, mientras nos acercamos a la segunda parte de este recorrido, quiero dejar una atención plantada para que nos acompañe. Por un lado, tenemos la evidencia histórica, tradiciones anteriores que aportaron símbolos, fechas y prácticas. Por otro, tenemos la dimensión pastoral y espiritual. Millones de creyentes que en diciembre buscan, quizá con más fuerza que en otros momentos, la cercanía de Dios. ¿Cómo conciliar historia y devoción? ¿Cómo celebrar sin perder la claridad teológica? Estas preguntas no tienen respuestas triviales y merecen más que un juicio apresurado. Precisamente por eso, es urgente que sigamos explorando con calma y con apertura. En la próxima etapa, nos detendremos en ejemplos concretos de cómo estas tradiciones entraron en la vida eclesial y familiar, en testimonios de creyentes que sintieron tensión entre herencia cultural y convicción personal, y en criterios prácticos para distinguir lo que edifica de lo que confunde. Allí abordaremos también el tema de las puertas espirituales, cómo ciertas prácticas históricas pueden abrir espacios simbólicos que requieren discernimiento, sin convertir esos símbolos en portales mágicos ni en fetiches de poder. Queremos un discernimiento sobrio, bíblico y pastoral, no un pánico ritualista. Por ahora, mantén en tu corazón este desafío. No te conformes con las respuestas fáciles. Si algo en esta exposición ha remecido tu costumbre o tu comodidad, tómalo como un llamado a investigar y a orar. La verdad no teme la investigación. La verdad se beneficia cuando la buscamos juntos, sin prisa, pero con seriedad. En nuestra siguiente conversación profundizaremos en cómo estas raíces históricas impactan emocional y espiritualmente en los hogares hoy, y daremos pasos concretos para que la celebración sea no un refugio de costumbres no examinadas, sino una ofrenda consciente a Cristo. Mientras tanto, piensa en tu casa. ¿Qué tradiciones repites sin preguntar por qué? ¿Qué símbolos ocupan el centro del comedor? ¿Hay algo que tu familia podría celebrar con nueva intención, explicando a las generaciones que vienen por qué lo hace? Guarda esas preguntas. Las retomaremos para poner en práctica discernimientos claros, afectuosos y fieles a la Escritura. Retoma esas preguntas que dejaste pendientes. ¿Qué repites por costumbre sin haber indagado su historia? ¿Qué símbolos ocupan el centro de tu hogar y qué cuentan sobre lo que realmente adoras? Ahora vamos a bajar al terreno concreto. Veremos cómo esas raíces históricas llegaron a la liturgia y a la vida doméstica. Escucharemos voces de familias y líderes que vivieron la tensión entre tradición y convicción y trazaremos criterios prácticos para discernir con sabiduría sin caer en el juicio ni en la frialdad legalista. Imagina a Ana, madre de 2 hijos, que un año se sintió vacía tras la fiesta. Todo el ritual familiar se cumplió, luces, cena, regalos. Sin embargo, algo en su interior no encontró descanso. Al investigar, descubrió que la corona en su puerta procedía de antiguos ritos de protección. No lo dijo en voz alta a su familia, solo empezó a preguntarse por qué aquella corona tenía tanto peso emocional en su casa. En contraste, Juan, diácono de una parroquia local, optó por enseñar durante el Adviento no solo villancicos, sino lecturas que conectaran cada adorno con una verdad del Evangelio. No eliminó las luces, las usó como punto de partida para hablar de la esperanza. Ambos testimonios muestran alternativas. Unos sienten inquietud y buscan explicar, otros resignifican y educan. Ninguno es perfecto, ambos son pasos válidos en un camino de discernimiento. ¿Cómo llegaron las prácticas paganas a la vida eclesial y doméstica de forma tan natural? Existen canales claros y humanos. La necesidad de los pueblos de conservar sus costumbres, la prudencia pastoral de los primeros pastores que prefirieron resignificar en lugar de prohibir, la imitación social y, más recientemente, la maquinaria cultural del consumo y del entretenimiento que modela celebraciones. En la antigüedad, adoptar una fecha o un símbolo era en ocasiones una decisión estratégica para facilitar a la gente la adopción del Evangelio sin romper por completo su tejido social. Con el paso de los siglos, esa estrategia se convirtió en hábito y finalmente en costumbre casi inconsciente. El hecho de que algo haya sido útil o incluso necesario en un contexto histórico no garantiza que se mantenga inalterado o inofensivo en otro. Por eso el primer paso del discernimiento es la historia, conocer de dónde viene lo que hacemos. Permitid que proponga un marco de discernimiento sencillo, útil tanto para familias como para comunidades. 5 preguntas que, si se aplican con humildad, nos ayudan a decidir qué mantener, qué transformar y qué dejar ir.
Primera pregunta, ¿cuál es el origen? No para criminalizar, sino para entender. Si un símbolo proviene de prácticas religiosas antiguas, eso exige cuidado, no rechazo automático. Segunda pregunta, ¿cuál es la intención actual? Si la intención en tu hogar es enseñar a los niños la historia de la salvación y usar un símbolo como recurso pedagógico, eso cambia radicalmente la valoración. Tercera pregunta, ¿qué efecto produce? Observa resultados, tristeza, ansiedad, alivio, unidad, idolatría silenciosa. Los frutos son indicadores importantes. Cuarta pregunta, ¿encaja con la escritura y la tradición viva de la fe? No pidas uniformidad legalista, pero examina si la práctica ayuda a la comunidad a vivir el Evangelio. Quinta pregunta, ¿qué dice la comunidad sabia y responsable? Conversa con pastores, ancianos, creyentes maduros. La fraternidad es salvaguarda contra decisiones aisladas y extremas. Vamos a ver esos criterios aplicados a casos concretos. Si tu familia coloca un árbol porque les encanta la estética y lo usan como excusa para contar el relato de Belén a los niños, la acción puede ser una bendición. Si en cambio el árbol se convierte en el centro de la fiesta, el icono que tapa ausencias y demanda un esfuerzo económico que hiere a la familia, entonces conviene replantearlo. Si en la iglesia las celebraciones navideñas se llenan de elementos que promueven el consumismo y el ostento, los líderes deben preguntar si se están fomentando hábitos contrarios al discipulado. Si por otra parte, la comunidad usa las reuniones para servir a los necesitados y centrar la atención en la encarnación de Cristo, la fiesta está cumpliendo su propósito. El discernimiento no busca uniformidad externa, sino coherencia con el Evangelio. Hay otro aspecto que debemos nombrar cuidadosamente, las llamadas puertas espirituales. En nuestro lenguaje pastoral, a veces usamos esa imagen para referirnos a espacios simbólicos que, sin una adecuada reflexión, pueden facilitar prácticas que desvíen la atención de Dios. No estoy hablando de superstición ni de atribuir poder místico a objetos, eso sería caer en lo que las Escrituras rechazan. Me refiero a la dinámica espiritual que se instala cuando una práctica se convierte en fin en sí misma, cuando la observancia ritual sustituye la adoración auténtica, cuando una costumbre social empieza a definir la identidad espiritual más que la palabra. Esa es la puerta que requiere vigilancia, una puerta que se abre a la inercia, al sincretismo no examinado, a la sustitución de la devoción por la tradición. Cerrar esa puerta no exige destruir adornos ni imponer un calendario nuevo por decreto, exige arrepentimiento, educación y prácticas que restablezcan la centralidad de Cristo. ¿Y cómo realizamos ese restablecimiento sin caer en la frialdad o en la condena a quienes no comparten nuestra resolución? Primero, con humildad, reconocer que la Iglesia, en su historia, ha cometido errores prácticos y estratégicos. Segundo, con pedagogía, enseñar a todas las edades por qué celebramos, cuál es la buena noticia y cómo las costumbres pueden ayudar o distraer. Tercero, con alternativas constructivas, proponer prácticas que llenen de sentido el tiempo. Algunas sugerencias prácticas que pueden implementarse en hogares y comunidades. En casa, introducir momentos de lectura bíblica junto a las decoraciones. Enciendan una luz y lean un pasaje que ilumine la esperanza del nacimiento de Cristo. No se trata de ritualizar la fe, sino de reenfocar la experiencia emocional hacia la verdad de la Escritura. Limitar el gasto con planes concretos. Establecer un presupuesto familiar y pedir a cada miembro que proponga una forma de celebrar con menos consumo y más generosidad. Esto reduce la ansiedad y convierte la creatividad en acto de discipulado. Crear tradiciones de servicio. En vez de centrar la atención en los regalos, diseñar una acción comunitaria anual. Visitar a ancianos solos, preparar comidas para familias necesitadas, colaborar con un banco de alimentos. El gesto transforma la celebración en testimonio. Resignificar símbolos con enseñanza. Si mantenéis la corona, explicad su simbología de esperanza eterna en Cristo, no su hipotético origen pagano. Si mantenéis las luces, utilicéis ese símbolo para hablar de la luz de Cristo y de la misión de ser portadores de esa luz en un mundo oscuro. Para las iglesias, proponer servicios que expliquen la liturgia y que integren la historia de manera formativa, no sensacionalista. Ofrecer talleres para padres sobre cómo enseñar el significado cristiano de las prácticas festivas. Cuidar la música y los textos. Privilegiad himnos y lecturas que anclen la emoción en la teología bíblica. Las melodías pueden edificar, pero también pueden vaciar si no se acompasan con doctrina y reflexión.
Atención a los que están de duelo o solos. Diciembre aumenta la sensibilidad. Las comunidades deben crear espacios donde quienes sufran no se sientan obligados a sonreír, sino acogidos. Una mesa solidaria, una llamada, una visita, tienen más peso espiritual que 1000 adornos. Acompañando estas prácticas, conviene adoptar pasos prácticos para el diálogo en familia y en la iglesia. Un guión breve puede ayudar a iniciar conversaciones con cariño. Me preguntaba por qué colocamos esto cada año. Me gustaría que explicáramos a los niños qué significa para nosotros y por qué queremos celebrarlo así. ¿Podemos hablar sobre esto y decidir juntos? Un tono humilde y curioso abre más puertas que la acusación. Cuando la familia o la comunidad se sientan escuchadas, las decisiones salen de la libertad y no del mandato. Ese es el objetivo pastoral, que la práctica sea el fruto de un acuerdo maduro, no de imposición. También es necesario responder a legítimas objeciones. Si cambio las cosas, ¿no perderé alegría? ¿No romperé tradiciones de mi familia? ¿No causaré conflicto? La respuesta pastoral es doble. Por un lado, reconocer el costo afectivo de alterar ritos con historia. Por otro, recordar que la verdadera alegría cristiana no depende de una fórmula ritual, sino de la presencia de Cristo. Cambiar prácticas puede causar tensión, pero el amor fraternal y la paciencia ayudan a transitar esos cambios sin fracturas innecesarias. Y crucialmente, las decisiones deben estar guiadas por un deseo de honrar a Dios y cuidar a las personas, no por un afán de purismo. Para líderes de iglesia y responsables pastorales, hay responsabilidades específicas que conviene enunciar con claridad. No se trata de prohibir lo que desconozcas, sino de formar. Propongo algunas acciones concretas para el liderazgo responsable. Formar comités de discernimiento que estudien la historia y las implicaciones espirituales de las prácticas. Ofrecer enseñanza pública que explique los orígenes y las finalidades renovadas. Acompañar pastoralmente a quienes se sienten incómodos con tradiciones heredadas, crear alternativas litúrgicas para quienes desean una conmemoración más simple, y mantener la hospitalidad a todos los que vienen con diferentes niveles de sensibilidad. La autoridad pastoral no es autoritarismo, es guía para la libertad responsable en la comunidad. Es pertinente aquí recordar que la transformación cultural no se logra únicamente con discursos o prohibiciones. La transformación viene a través de prácticas repetidas, testimonios atractivos y comunidades que modelan una vida centrada en Cristo. Si queremos que la Navidad recupere su potencia evangelizadora, necesitamos imitar a aquellos líderes que resignificaron símbolos con creatividad y teología, y al mismo tiempo, evitar los errores de quienes solo acomodaron lo pagano sin ofrecer enseñanza clara. La diferencia está en el propósito y en la articulación con la palabra. Quiero detenerme en un tema delicado pero necesario: la culpa. Muchas personas sienten culpa al descubrir estos orígenes y temen haber ofendido a Dios sin saberlo. Es importante recordar que la culpa no es el objetivo del discernimiento. La gracia sí lo es. Reconocer una historia complicada no implica condenarse a uno mismo. La invitación es a la honestidad y a la conversión práctica, no al autorreproche paralizante. Si te sientes culpable, haz lo que la Escritura sugiere. Confiesa, pide perdón, actúa en amor. La redención transforma nuestras costumbres, no las anula sin sentido, sino que las orienta hacia la verdad. Otro peligro que debemos evitar es el de la polarización. Dividir a los creyentes entre purgadores y permisivos. Esa polaridad daña la unidad del cuerpo. Mejor es favorecer la conversación abierta, la escucha y la búsqueda conjunta. Lo más sano es que en cada comunidad emerja una praxis que respeta la conciencia individual, pero que a su vez no permita que la comodidad o la negligencia arruinen la formación espiritual. El equilibrio se logra en la comunión, cuando una comunidad ora junta, estudia junta y decide junta. A continuación, ofrezco una guía práctica paso a paso para hogares que desean ejercer discernimiento en estas semanas. 1. Reunid a la familia y plantead la conversación con humildad. Quisiera compartir algo que he descubierto y escucharnos. Podemos hablar sobre cómo queremos celebrar este año. 2. Investigad brevemente el origen de los símbolos que más os llaman la atención. No buscáis culpabilizar, buscáis entender. 3. Decidid la intención. ¿Queréis enseñar sobre la encarnación, practicar la generosidad, acoger a los que sufren? Fijad propósitos claros. 4. Estableced límites prácticos, presupuesto para regalos, número de días de decoración, horarios para las celebraciones, evitar comparaciones sociales. 5. Cread momentos litúrgicos simples, lecturas, oraciones, una canción con contenido bíblico, una caja de donativos. Haced que la tecnología no sea el centro. 6. Cuidar a los vulnerables. Identificad personas en la familia o en la comunidad para visitar, llamar o incluir especialmente. 7. Evaluad al terminar la temporada.
¿Qué nos ayudó? ¿Qué nos distrajo? Reflexionad sin recriminación y decidid pequeñas mejoras para el año siguiente. Estas propuestas buscan encauzar la celebración hacia lo esencial, sin convertirlo en un deber imposible. No prometen soluciones milagrosas a problemas complejos, pero sí ofrecen prácticas concretas para vivir el tiempo con coherencia. También quiero dar algunas recomendaciones de recursos y prácticas de formación que pueden ayudar a profundizar. Habitad textos que narren la historia de la Iglesia y su relación con la cultura. Estudiad artículos de historia religiosa que usan lenguaje prudente. Escuchad sermones que expliquen la teología del Adviento y de la Encarnación. Y sobre todo, procurad el diálogo con pastores y ancianos de confianza. Evitad fuentes sensacionalistas o conspirativas que transforman la historia en acusación. La investigación honesta es amiga del discernimiento sincero. Llegado a este punto, conviene volver al componente afectivo que tantas veces queda en segundo plano, la nostalgia, la pena, las expectativas incumplidas que afloran en diciembre. Como comunidad, debemos ofrecer misericordia. Las tradiciones, con su carga emocional, pueden ser consoladoras, otras veces son trampas que perpetúan heridas no sanadas. Un pastor debe aprender a acompañar el duelo, la soledad y la frustración en estos tiempos. Una iglesia que practica la hospitalidad y la escucha crea espacios donde las tradiciones se resignifican en compañía y no en soledad. Quiero cerrar esta reflexión con una exhortación pastoral. No permitáis que la falta de conocimiento os paralice, ni que el descubrimiento os vuelva hostiles. Lo que nació en rituales paganos puede, a través de la gracia, ser usado para glorificar a Dios si se integra en una vida de fe intencional. Pero también es válido dejar ir aquello que distrae, si hacerlo fortalece tu comunión con Cristo y tu vocación de testigo. La libertad cristiana no es licencia para la tendencia superficial, sino capacidad para elegir lo que edifica. Si decides conservar adornos, que sea con propósito. Si decides dejar cosas atrás, que sea en paz, y con amor a quienes no comparten tu paso. Antes de terminar, les propongo un acto sencillo y necesario: pedir a Dios discernimiento y coraje para vivir con integridad. Oremos en silencio unos instantes, y luego elevemos una oración breve en voz colectiva. Señor, danos ojos para ver la verdad detrás de nuestras costumbres, corazón para discernir lo que te honra, y valor para cambiar aquello que nos aleja de ti. Límpianos de la inercia que adora la forma y no la sustancia. Que nuestras familias y nuestras iglesias celebren con memoria y con libertad. Que la luz que encendemos nos recuerde la luz encarnada en Jesús. Danos sabiduría para enseñar a las nuevas generaciones y ternura para acompañar a quienes dudan. En tu nombre, amén. Si esta palabra ha abierto tus ojos o removido algo en tu corazón, compártela con alguien que esté buscando claridad en estas fechas. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para seguir caminando juntos en discernimiento y en amor. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes mientras celebráis con intención y con esperanza.